27 de julio tenemos la visita de un extraordinario profesional que acaba de aterrizar desde Texas a Querétaro. Por cierto, ¿cómo te fue en el vuelo? ¿Cómo estuvo? Excelente. Realmente tuve un vuelo muy bueno. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos al doctor Gustavo Schunemann de la Universidad de Ohio. Gustavo va a estar participando en el foro Foda-Holstein mañana lunes con dos temas muy importantes, ¿no? Uno que tiene que ver con el desarrollo de equipos en los establos y otro relativo a la crianza. A la crianza, exactamente. Entonces, creímos muy importante tener este espacio con el doctor Schunemann y lo tenemos hoy en GAXA. Y pues muchas gracias por tu visita, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí. Y como pues hemos podido platicar, esta iniciativa que tiene GAXA busca el profesionalizar al sector, tanto a los ganaderos, a los socios de GAXA, todos los involucrados en la cadena de esta actividad, como a los estudiantes y los universitarios que están en las carreras afines. Exacto. Entonces, pues tenerte hoy aquí es muy importante y poder tener la opinión de alguien con tu nivel de experiencia, pues lo agradecemos y lo apreciamos mucho. Excelente. Muy bien, Gustavo, pues vamos a lo que venimos. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu enfoque principal actualmente? ¿En qué tipo de proyectos estás liderando allá en la Universidad de Ohio? Bien, bueno, primero que todo, gracias, Sirio, por la invitación y la oportunidad de poder interactuar con ustedes hoy y de poder tener esta conversación. Primero, voy a hacer una breve para saber que sepan quién soy. Mi nombre es Gustavo Schunemann, como dijo Sirio. Nací en Argentina, soy hijo de inmigrante. Mi familia son de Alemania. Yo soy la tercera generación. Son productores agropecuarios o ganaderos, igual que aquí en México, en una zona donde básicamente sería muy parecido a lo que es el medio oeste de Estados Unidos, una zona agropecuaria, agrícola. Y ahí desarrollé el interés por la ganadería, básicamente, ¿no? Por trabajar en la ganadería. Tuve la oportunidad de estudiar veterinaria en Argentina y hace 25 años que vivo en Estados Unidos. Vine a hacer una maestría, tuve la oportunidad de hacer un doctorado y bueno, una cosa lleva a la otra. Por eso a veces siempre le digo a los jóvenes que estén abiertos a las oportunidades porque uno nunca sabe, ¿no? dónde puede terminar. Y antes de terminar mi doctorado tenía el trabajo, o sea, 6 meses antes de terminar es donde trabajo actualmente. Hace 18 años que estoy ahí. El 1 de julio cumplí 18 años, estoy en mi 19. Y trabajo 100% en lechería, ¿no? Básicamente las posiciones que nosotros tenemos, a todos los profesores nos dividen en 3 áreas, en general en los sistemas académicos de Estados Unidos, que es enseñar, hacer investigación y hacer extensión. En esas 3 áreas grandes es donde te dan la distribución del esfuerzo en el calendario anual, ¿no? Mi área de distribución es 65% de mi tiempo tengo que resolver problemas con las lecherías. Tengo que enseñar a los estudiantes y tengo que hacer investigación. Y generalmente, como tengo que resolver tantos problemas, mucha de la investigación que tengo que hacer es aplicada, porque tiene que resolver problemas a las personas que nos pagan el sueldo, ¿no? Que son los productores. Y bueno, básicamente hoy mi principal trabajo es en la parte de transición en los sistemas estabulados. También tenemos pastoriles, tenemos sistemas orgánicos, o sea, que son certificados orgánicos que no usan antibióticos o herbicidas. Y dentro de eso ha ido evolucionando, porque ha ido evolucionando también la producción y las necesidades. Nosotros todos los años o cada 5 años hacemos una evaluación y capto las necesidades y tengo que adaptarme a las cosas que han cambiado. Hace 18 años atrás hacía cosas que hoy no las hacemos más. Entonces uno tiene que ir continuamente evolucionando
En la parte de producción de leche, la parte de nutrición, de instalaciones, de automatización de proceso y de persona, número 1. ¿Ah? Esa parte es número 1. Últimamente ahora hemos tenido que interactuar mucho en la parte de agropecuaria porque los sistemas tabulados generan muchos efluentes y eso hay que incorporarlo como un nutriente al suelo, por lo tanto estamos obligados a interactuar con la parte agronómica, que ha sido fascinante. Y también una curva de aprendizaje ha sido transformar los sistemas de producción con todo, o sea, porque es muy difícil conseguir gente hoy y hemos tenido que automatizar procesos. Y eso ha venido también, tiene sus cosas que hemos tenido que aprender a poder resolverlo. Entonces creo que uno de los temas por los cuales vienes hoy a platicar con nosotros también es lo que estamos viviendo en todas las explotaciones, que es el factor humano y el problema con el factor humano. Conseguir gente, pero no nada más conseguirlo, sino retenerlo y mantenerlo, o sea, involucrarlo y profesionalizarlo. Exactamente. Y yo creo que ahí es en donde ¿cómo ha sido tu trabajo como profesor o investigador en lo que ya es el factor humano en el establo? Porque pues uno es la academia y otra cosa es la operación. Claro. En la academia, o sea, generalmente estoy 3 días de la semana afuera. No estoy en la oficina, tengo que estar en las lecherías. Hoy, para darle un poco de contexto, que creo que en México también ha pasado, está pasando en el mundo en general, en particular algunos lugares más fuertes que otros, pero tenemos una tremenda consolidación. O sea, cuando llegué a Ohio en julio, el 1 de julio del año 2008, había 3.200 lecherías en el estado. Hoy hay 800. Qué bárbaro, sí. ¿Ah? Entonces hubo una consolidación muy fuerte. Tenemos el mismo número de vacas, pero con sistemas mucho más grandes y más integrados. ¿Ah? Me di cuenta muy rápido trabajando con los sistemas, uno simplemente visitando las lecherías y tiene la oportunidad de hablar con la gente que tiene que liderar los equipos de trabajo, se da cuenta de las oportunidades que hay. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar con la parte del personal, digamos, con el equipo de trabajo. Hoy más o menos creo que este año voy a pasar a los 5.000 empleados, o sea, entre 3.000 más o menos el promedio, y en distintas áreas, ¿no? Puede ser, hay empresas que pueden tener 300 empleados, o 400, porque son grandes y están también de varias lecherías. ¿De qué tamaño de hato estamos hablando? Y en general el hato en sí, como unidad, 5.000 vacas, fue el más grande, pero porque es difícil tener los permisos por cuestiones ambientales, claro, para una estructura muy grande donde estoy, digamos del Mississippi hacia el este, que es donde está la población. Es mucho más fácil encontrar sistemas grandes, 20.000 o 14.000, del Mississippi hacia el oeste, porque hay menos población y las regulaciones ambientales son diferentes. Imagino que es muy similar entonces lo que pasa aquí en el altiplano, por lo menos. En el altiplano. Aquí en México. Claro. Y en algunos lugares más que otros, por ejemplo, hemos tenido el silo de maíz sigue siendo la estrella con respecto al forraje para los estabulados, pero hace 7 o 8 años tuvimos que pasar muchas lecherías a 100% silo de sorgo por un problema de falta de agua. Sí. Y uno empieza a trabajar con eso por problemas de salud. O sea, la salud me llevó a problemas de prevenir, y prevenir era la calidad de los forrajes. O sea, siempre estamos en los equipos trabajando para poder generar suficiente forraje que le puedan dar a los alimentos. ¿Quién pensaría que uno de los países que es líder de producción de maíz tuvo que emigrar al sorgo por el problema del cambio climático y el desafío tan fuerte que eso está representando? Sí, sin duda que hay áreas donde tenemos limitantes de agua. Sí, y es hacia donde van todas las explotaciones en el mundo también, por la limitante en la precipitación pluvial. Muy bien, pues creo que esto nos pone muy bien en el contexto de lo que hoy en día haces y de lo que nosotros también vemos de manera muy similar aquí con nuestros socios, con nuestros ganaderos,
en el altiplano, en el Bajío. Oye, y bueno, ¿cuáles son, desde tu experiencia, cuáles son las principales áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia y la sustentabilidad en el manejo diario de una lechería allá En el mundo le voy a hablar, Sirio. en... Por supuesto que me toca trabajar en Estados Unidos, pero la lechería en el mundo es muy similar. No importa, o sea, podemos tener pastoril, por ejemplo, Costa Rica tiene muy lindas lecherías pastoril, puede ser Sudamérica o puede ser la parte del norte de Alemania o Dinamarca o México. O sea, por ahí cambia el ambiente, pero digamos, la vaca es vaca y la lechería es la misma. Las áreas que nosotros identificamos como las más importantes cuando tenemos que hacer eficiencia, indistintamente de qué sistema productivo tengan, o de qué tecnología usen. Pero tienen que ser los mejores productores que nosotros hemos visto en el mundo, tienen estas características. Son muy buenos produciendo forraje de calidad, son muy buenos. Son muy buenos en la transición, o sea, manejar los procesos preparto con el inicio de la lactancia, ¿no? Y no me refiero a que tienen procesos muy simples que le permiten tener muy buena salud y por lo tanto tienen buena reproducción y buena producción de leche, ¿no? Entonces esos son muy buenos en la crianza, ¿no? Para darle una idea, desde que nace a los 60 días de vida, pasa en el ser humano lo mismo, y esto explica la pobreza. La pobreza tiene un componente fuerte nutricional. Claro. Si no dobla el peso vivo entre el nacimiento y los 60 días de vida, doblar el peso vivo, el peso de que nació, produce 5 litros menos de leche por día de por vida. Qué buen dato ese. Ese es un dato, un estándar que creo que nos puede servir para poder documentar en lo que está pasando. Claro, y por eso empezamos a trabajar porque nos dimos cuenta que no lo podíamos resolver con la nutrición. No podíamos resolver porque nosotros trabajábamos con las vacas, pero el problema venía del sistema de crianza. Y la otra área que es importante, o sea, la crianza, la transición, los programas de forraje, la otra área es la gente, el equipo de trabajo. Y en el equipo de trabajo, ahora vamos a hablar un poco más y voy a cubrir este tema mañana, es formar a los nuevos líderes. Y una de las preguntas que le hago a las personas siempre es si creen en la suerte. ¿Sí? ¿Yo? Sí. Pues yo creo que la suerte es un 50% lo que tú provocas y el otro 50% es lo que sucede. Exactamente. Sí, siempre le hago esta pregunta porque yo tengo que trabajar, o sea, la lechería, fíjense, la lechería americana es eficiente, ¿no? Para los que están escuchando y eso, y el que lleva adelante la lechería son todos de México. Puros mexicanos trabajando y siempre lo resalto a esto porque, o sea, ustedes saben cómo hacerlo. Claro, o sea, lo que tenemos, que yo siempre lo digo aquí a mis compañeros de trabajo, ¿qué creen que comen esos mexicanos que se van a Estados Unidos? Los mismos frijoles y las tortillas que nos comemos aquí. Claro. O sea, tenemos la misma materia gris ahí adentro. Lo que hace falta es establecer ese plan de liderazgo. Entonces, cuando hago la parte de liderazgo que nosotros tenemos que identificar, por sobre todo he tratado en los últimos años de ser un gran motivador, Silvio, porque es muy difícil para el ganadero. El ganadero está solo. Gran motivador. Y una de las cosas que le hago esta pregunta a las personas, si creen en la suerte, y uno escucha un montón de cosas, y lo digo con seriedad, Silvio, porque lo he preguntado en el mundo, la gente es supersticiosa y piensa que la suerte es una probabilidad. ¿No? Entonces yo siempre le digo una definición que me gusta mucho, Sirio, es la suerte es donde confluye la preparación con la oportunidad. Claro. Entonces yo digo, se tienen que preparar, porque la oportunidad la van a tener, la diferencia la hace uno si está preparado o no. O sea, hablo de hay que aprender. Y en todo momento la oportunidad siempre va a llegar. La van a tener, no importa, sí, claro. La van a tener. Después la otra cosa que he tratado de resolverlo porque lo veo es que tienen miedo de equivocarse. No cuenta. Sí, mis estudiantes también.
El miedo A fracasar. A fracasar, claro. A fracasar. Yo me di cuenta que Claro. Entonces, ¿qué es lo que le digo? ¿Qué es el éxito? Y bueno, obviamente las personas dicen, esto creo que es el éxito, esto creo que es el éxito. Y yo digo, el éxito es no tener miedo al fracaso, porque es una sucesión de pequeños fracasos y aprendizaje. O sea, es muy difícil pasar al éxito si no se equivocaron. Totalmente de acuerdo. La mayor parte de los que construyen éxito es porque han tenido muchas caídas. Y gracias a esas caídas y al aprendizaje de esa caída es lo que permite la evolución constante o algo que es maravilloso, que es la mejora continua. La mejora continua. No, sin duda que sí. Y bueno, y ahí lo que hacemos nosotros es mucho identificar, hacemos los exámenes de personalidad, porque necesito en un equipo de trabajo, es como un zoológico, hay distintas personas. Sí. Y necesito encontrar a las personas para cada lugar. Sí, el domador de leones, exactamente Por ejemplo, el que maneja el mixer tiene que tener determinada personalidad. Y en muchos lugares nosotros tenemos la persona equivocada. No porque esté funcional, y eso causa conflicto. Buenísimo, esa observación es muy importante. De hecho, nosotros lo que hacemos aquí en Gaxa es primero hacer la evaluación, el perfil de la persona. ¿Cuál es el perfil de la persona? ¿Y cuál es el perfil del puesto? Muchas veces vas a encontrar discrepancia entre uno y otro. Esa brecha es la necesidad de capacitar y desarrollar a tu gente, ¿no? Pero hay algo fundamental en esta distancia, que son tus valores. Claro. Si tú tienes la disposición, las ganas, el compromiso, la fidelidad, la honradez y el amor por tu trabajo, lo vas a lograr. Claro, muchos años hice, Sirio, capacitación. Hace 20 años más que hago capacitación en los equipos de trabajo. Y muchas de las lecherías que puede pasar acá en México, no lo sé. Nosotros, las lecherías nuestras, si hacemos capacitación en determinadas áreas que son sensibles, como seguridad, bajan lo que pagan de seguro, ¿no? Él puede tener un descuento del seguro, claro, porque baja el riesgo. Está directamente relacionado la incidencia al costo. Claro, me daba cuenta que no necesariamente cambiaban cosas, pero había obviamente un beneficio económico para el productor porque pagaba menos de seguro. Y en esa oportunidad, trabajando con la gente, me di cuenta de una fórmula, que esto nos pasa a todos, Sirio, ¿eh? El conocimiento o el desempeño de una persona es igual a conocimiento más habilidades por la actitud. ¿Por qué le digo esto, Sirio? Porque yo hice conocimiento y habilidad, eso es fácil. Esa es una fórmula matemática. Sí, eso es fácil. Va al Google o va a YouTube y encuentra la información. Pero la actitud es una cosa muy difícil de controlar. Totalmente. Entonces hoy trabajo mucho en motivación y para corregir los problemas de actitud. Y es algo que está sucediendo no nada más en los centros de trabajo, en las universidades pasa lo mismo. O sea, hay jóvenes que aman su profesión, pero le tienen muy poco amor y miedo al salir a trabajar o enfrentarse a una explotación o a un trabajo. Entonces, el motivante está en despertar esa conexión entre el amor por lo que se hace y la pasión con la que se hace, ¿no? Pero está en el motor de cada quien. De uno. De cada quien. Excelente. Oye, pues yo creo que va a ser un tema que nos va a dar oportunidad, si nos los permites, más adelante a tocarlo ya con más profundidad en lo que son los temas que vamos a poder nosotros desarrollar. Hoy en día nosotros estamos trabajando en poder encontrar cuáles son esos indicadores clave que tienen que ver con los puntos de eficiencia de las explotaciones. Y yo desde el punto de vista de costos y financiero, es muy fuerte, ¿no? Pero desde ese punto yo veo el costo de alimentación como un punto clave, el costo de la crianza como otro, y el costo de la gestación, que es lo que acabas de mencionar tú. Cómo conectar esos tres. Creo que el llevar
esos tres a un indicador que nos permita saber cuáles son los estándares que tenemos que conseguir y tener para poder lograr eficiencia y saber si estamos en ellos o no. ¿Verdad? Excelente. Y lo siguiente, pues, precisamente, creo que uno de los puntos aquí muy importante que has tocado es el factor humano. Y pues es el desafío más grande y fuerte que tenemos, no nada más en los establos, sino en cualquier operación en la cual necesitamos del capital humano para funcionar. ¿Qué estrategias has visto que realmente marcan la diferencia entre gestión del personal y la capacitación en el campo? Bien. Es una muy buena pregunta, Sirio. Una muy buena pregunta. Esto lo voy a hablar en particular en Estados Unidos, que es lo que veo, y por ahí cosas que he hecho y que he visto que funcionan bien y otras que no funcionan. Lo que nosotros tratamos de evitar es que la gente no se vaya. Hoy hay un éxodo mundial en el agro, en general. La gente es como que el agro perdió esa mística de ser algo fashion, de ser algo que es lindo, ¿no? La gente en el mundo no es como que no, y tiene mala prensa. Mala prensa. Mala prensa. Entonces hay 2 o 3 cosas que empecé a hacer que tienen alto impacto. Uno es empezar a hablar con personas que tienen menos de 12 o 13 años. Porque para la edad de 15 años ya me di cuenta que tomaron la decisión de lo que van a hacer. Wow. ¿No? Más pequeños. Mostrar que se puede vivir. ¿No? Bien. Qué buen dato. La otra que hicimos es transformar, o sea, el ganadero en México le pasa lo mismo, ¿eh? Pasa lo mismo que igual en cualquier... Está solo, porque es muy fácil hacer algo en la ciudad de Querétaro para la comunidad, porque todos se benefician, pero el ganadero está solo, él si hace algo tiene que hacerlo para él. Y él tiene que invertir y tiene que sacar sus recursos para hacerlo. Totalmente. Áreas que mejoramos, lo primero que me di cuenta trabajando con la gente, Sirio, es que hay 3 necesidades básicas del ser humano. Acceso a la dieta, a la comida. Entonces mejoramos los lugares donde comen. ¿Ah? La otra es acceso a la vestimenta. Por ahí en Querétaro no varía mucho el clima, pero nosotros vamos de 35 a menos 35. Entonces es muy duro el invierno. Entonces tuvimos que mejorar la vestimenta, por ejemplo, las botas de goma. Esas son cosas que hoy ya lo hemos resuelto. Y es muy duro para una persona que está 12 horas trabajando que esté con la bota de goma. Entonces hoy ya le encontramos la solución a cosas que a ellos le resolvieron los problemas. Y la otra... Perdón, ¿cómo lo resolvieron? Lo resolvimos que la empresa le provee, no tienen que cuidar la indumentaria que le dan, le damos capacitación, porque por ejemplo en invierno cuando usan las chaquetas, si se moja y ellos las mueven así, la tela se quiebra, entonces cuando la lavan queda un agujero, pero es porque la tela se congela cuando están afuera, ¿no? Cuando están mojados se quiebra. Sí, sí, ¿Ah? sí. Entonces les enseñamos cómo se maneja y la persona no tiene ningún problema. O sea, le damos la parte, digamos, de la indumentaria pesada y para protegerse los pies y eso ha funcionado bien. La comida, no todas, pero una merienda, o sea, a la mañana, al mediodía y a la tarde. La ropa y la otra cosa que nos solucionó fue la casa. No, piense que yo estoy hablando de Estados Unidos, parte del primer mundo, y nosotros hacemos 1 hora de donde estoy, donde Gustavo trabaja, que tengo todo el confort. Y nosotros tenemos 40 años de atraso. ¿No? 1 hora de manejar. Sí. Entonces, qué bárbaro. mejorar las cosas para las personas que vivían en los sistemas. Eso fue tremendo el impacto. Lo primero que vimos que no se van. O sea, que no se van. Y después empezamos a agregar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, educación para sus miembros familiares. Te puedo interrumpir, pero eso que acabas de decir tiene que ver con algo que se ha estudiado en la administración, que es la pirámide de Maslow. Claro. Un padre de la administración y que habla precisamente de lo que es la base de los principios de las necesidades básicas de cualquier persona. Le cuento una anécdota, Ciro. Como tengo tantas personas, ¿no? Entonces un día me empecé a mirar datos que veía que los varones se enfermaban más
nosotros tenemos 30% más o menos mujeres, pero principalmente dentro de la población, los varones solteros se enfermaban más que los casados. que los casados. Y eso me empezó a llamar la atención porque era por los permisos que pedían. Entonces empecé a trabajar con ellos para entender qué era lo que pasaba. Fíjese, o sea, por eso que le cuento qué es lo que me hizo una pregunta, qué es lo que hago. Y me di cuenta que comen mal. El soltero come mal. Entonces hoy siempre les digo en los entrenamientos, les digo, no es mal negocio estar casado. Negocio. Claro. Porque primero que comen mucho mejor y lo resolvimos dándole las vitaminas C. O sea, le faltaba comer una dieta más balanceada. Y bajamos 80% las ausencias de trabajo. Wow. En los inviernos duros, ¿no? Pero fíjense cómo por ahí una cuestión muy particular puede afectar a la performance del individuo. Extraordinario, sí. Esto me conecta, digo, hace rato que comentabas y que hablabas sobre la nutrición y en los primeros días de vida que son fundamentales, ¿no? Los primeros 60 en un becerrito, ¿no? En un becerrito. Pero para un humano no nada más está sino también hasta que se casa. Hay un estudio muy bueno, Sirio, que a mí me gustó mucho y que fue uno de los que me impulsó a trabajar mucho en la crianza, ¿no? Es de Harvard. Ellos estudiaron los hijos de madre, el último tercio de la gestación, que pasa igual en los mamíferos, en cualquier Cualquier mamífero. Los últimos 2 meses de gestación hay el 50% del crecimiento del becerrito. Lo mismo pasa en el humano. Ellos miraban en el humano lo último de gestación y los primeros 6 años de vida, ¿no? Las madres que tenían acceso al abuso de las drogas, del alcohol, o que tenían una muy mala dieta y que después sus hijos no comían una dieta balanceada de proteína y de energía mínima, para la edad de 6 años, no pueden comprender texto. Claro. De por vida. Híjole, eso tiene que ver. Entonces, uno no puede salir de ese ciclo. Sí. Eso es un ciclo que uno queda ahí secuestrado. Fíjate, eso nos lleva a lo que hoy en día es tú mencionabas también de lo que el sector pecuario tiene muchos enemigos y la lechería es más, ¿no? La industria química, yo siempre digo que la industria química es uno de los principales enemigos de esta industria. No sé si me vayan a matar pero es la realidad, ¿no? Y algo que tiene que ver con esto es que la leche como alimento que provee la proteína y los requerimientos de energía necesarios para el desarrollo de la corteza cerebral frontal de los niños. Eso es uno de los mejores alimentos para lograr ese propósito. Hablando de esto, con relación a lo que y regresándonos pues a la parte esta de lo que es los requerimientos básicos para un equipo de trabajo y entender dónde están las necesidades de la persona antes del profesional. ¿Dónde están las necesidades de la explotación y del proceso? Entonces, el poder, ¿cómo se llama? Entender la necesidad de fondo de las personas y de su actividad, entonces podemos concluir que es uno de los puntos esenciales para poder trabajar con el factor humano. Para poder trabajar y para poder armar un equipo que funcione medianamente. Un equipo existe en todos lados, pero que funcione o no. Claro. O sea, sí. que tiene que poderlo funcionar. Yo creo que el gran desafío que hoy en día tenemos en toda explotación pecuaria o agrícola, ¿no? Es el producir alimentos, porque hay una demanda creciente y segura. Hay que comer y el mundo sigue creciendo y necesita comida. Claro. Sin embargo, esta actividad ni es romántica, ni es atractiva, pero para lo que ven, a cómo se ve y se vende esta actividad. Pero realmente hay tanto que tiene para conectar y para desarrollar, porque además requiere el conocimiento y la habilidad. O sea, no es nada más
picar un botón a una máquina. Claro. Esto tiene que ver con la pasión de lo que haces, pero también con tu habilidad para hacerlo. Para hacerlo. Y entonces eso es algo que puede hacer una conexión muy distinta a la actividad y a la propuesta de lo que vas a hacer a los jóvenes y a las personas que quieran trabajar en esto. Digo, yo estoy en esta actividad porque yo la amo, me encanta, o sea, y me pasó lo que tú dices. Yo a la edad de 8 años, entre los 6 y los 9 años, los momentos más hermosos que viví fueron en un establo, con mi abuelo, ¿no? Y me tocaba abrirle la tranca a los becerros para que fueran a la ordeña. Entonces, eso o sea, me encanta, y me encanta el olor a vaca y a caca de vaca, sí me fascina, ¿no? Entonces, es algo que a mí ¿por qué? Porque lo traigo grabado aquí. No, pero eso le pasa, lo que le pasa, sí, lo que me está contando, si yo lo observo, puedo ir a Dinamarca y una persona habla exactamente igual, en Alemania igual, puedes ir a Sudamérica, en cualquier país, y es lo mismo, o sea, por eso le digo, un americano diría lo mismo. Eso se nace y uno también se puede hacer, ¿no? Claro. Tiene esa conexión. Exactamente. Bueno, pues eso creo que nos lleva también para ir viendo hacia futuro. ¿Cuáles crees que sean los principales desafíos que enfrenta esta industria lechera para los próximos años, Gustavo? Es una muy buena pregunta y eso, bueno, sí, depende del lugar, porque hay problemas que pueden ser secundarios y en determinados lugares pueden ser el más importante. El número uno para mí es el recurso humano. Hoy le diría que es el recurso, en general hablo, conseguir gente. Y quiero mencionarle a los jóvenes que pueden escuchar esto, el futuro en el agro es fascinante, o en el futuro. Si yo miro a 5 años, si yo tuviera que tomar una decisión donde voy, es fascinante porque hoy tenemos toda la tecnología y el estándar de vida que está en una ciudad, pero en el agro, ¿no? O sea que el futuro es fascinante, eso no significa que va a ser fácil, pero tienen herramientas que Gustavo no las tenía en el año 2000. Wow. Yo aprendí a mandar mi primer email en el año 1998 y hoy la mayoría de las personas nacen con el email. Sí. La persona es una, conseguir y motivar a la gente. Los productores, la segunda, tienen que hacer más atractivos los sistemas para los jóvenes. O sea, yo no lo discuto más. O sea, ¿cómo lo hacemos más atractivo para la generación que viene? Claro. Y el agua, problema tremendo en algunos lugares, muy duro, muy duro. Nosotros tenemos el 60% de las vacas en Estados Unidos está en áreas deficientes de agua, pozos a 500 metros. Wow. Entonces hemos tenido que sacar otros forrajes como el sorgo, que requiere 30% menos de agua, claro, para poder seguir produciendo. Si no, la alternativa es tener que mudarte. Tenés que mudar, bueno, y eso el ganadero no lo puede hacer. No, ¿y cómo mueves toda esa infraestructura? Y después que no hay lugar. No, o sea, no. Esa es uno. Y el otro que sí quiero mencionar es que la automatización de proceso está y va a seguir avanzando. Claro. ¿No? Y va a ir de la mano de determinadas cosas, como por ejemplo nos pasan a nosotros, que hemos empezado a automatizar, donde tenemos problemas crónicos de conseguir gente. Y así lo fuimos haciendo. No sé si es la forma ideal o no, pero es la forma en que naturalmente ocurrió. Claro. ¿No? Entonces la máquina de ordeñar hoy es mucha automatización. No todos los puestos, pero mucho. Dar de comer hoy le diría que sí. Hay un montón de procesos que lo hemos automatizado. Claro. Esas serían para mí las grandes, las 4. Y hay otro mensaje que quiero dejar, Sirio, que es: vamos a tener que producir más con los mismos recursos o menos. La fórmula de producir más con menos. Y eso tiene que ver con la huella de carbono. O sea, nosotros vamos a tener que ser carbono neutral de alguna forma, y para eso en la lechería se mide por litros de leche.
Claro. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo. Cuando empecé a trabajar en lechería en Estados Unidos, acá tengo una vaca, vamos a usar esta vaca de ejemplo. Esta vaca me costaba, a mí cuando empecé a trabajar en el año 2008, me costaba 40 horas de trabajo hombre, persona, por año. Hoy, año 2025, esta misma vaca me cuesta en una lechería 11 horas hombre por año. Wow. Y eso es por la tecnología y la consolidación también, ¿no? Hizo Claro. que los procesos fueran mucho más simples y que fueran más eficientes. Pero fíjense que nosotros nos comparamos mucho con Irlanda o con países que son pastoriles, y ellos tienen un problema que el pastoril en sí, si bien es atractivo y tiene toda la vida natural, ¿no? Desde el punto de vista del marketing, en la huella de carbono salen muy alto comparado con un estabulado. ¿Por qué? Por las productividades, porque es Claro. por la producción, o sea, el Claro. mantenimiento es muy grande de la vaca, por la productividad que tiene. Claro. ¿Ah? Entonces, esa parte sí se van a tener que poner, y le doy un ejemplo, Sirio. Un ejemplo para que lo grafique y lo puedan entender. Hoy las compañías de genética de vacas Holstein, están, o sea, pusieron un marcador que uno puede auditar la genética de una vaca y dice que si compra esta genética, en 10 años, por año, baja 1% por año el costo de alimentación. Eso baja la huella de carbono y es acumulativo. No solo que el productor tiene ese beneficio de bajar el costo, sino que ahora él con esos créditos de carbono certificados lo puede cambiárselo al 40% del planeta Tierra, que es nuestra casa. Tenemos una sola casa, Sirio. Claro. Nosotros vivimos en una sola casa. No hay otro mundo más que este. Más allá de la frontera, nosotros vivimos en una sola. Vivimos una sola. Y tenemos el 40% de la población mundial que no puede vivir sin emitir. Por ejemplo, países como Arabia Saudita están muy interesados en comprar crédito de carbono y que lo pueda secuestrar. Eso creo que es una oportunidad. Claro. Hoy en día las empresas como Gaxa, que usan los residuos de la industria agroalimentaria para humanos, los subproductos de esa industria, han sido un factor clave para el costo de alimentación y para poder ayudar a, por lo menos en los periodos de transición de la sequía, en fuentes de fibra. Tenemos una limitante por el tamaño de la fibra, pues, pero finalmente hemos encontrado una forma de cómo también neutralizar esa huella. Pero yo creo que uno de los objetivos clave va a ser entonces producir más litros de leche con menos litros de agua. Menos litros de agua, ser mucho más eficiente en los procesos. Y ahí se van a tener que focalizar en las 4 palancas. Los forrajes, la transición, sistemas simples, porque las personas si no, no lo pueden manejar. La crianza, ahí se definen 5 litros de leche en los primeros 60 días de vida, de por vida. 5 litros. Un año de vida útil. O sea, si usted mira a Estados Unidos, Sirio, y nosotros tomamos la población que nace en el sur y comparamos con la población que nace en el norte, los del sur en general viven 7 años menos. Eso, Sirio, es el efecto del estrés térmico en el último tercio de la gestación, ¿no? Eso pasa en las vacas. Por eso que a veces la longevidad, el negocio lechero tiene un componente de edad. Claro. Menciono el ejemplo de las personas porque por ahí es más fácil para graficarlo, ¿no? Pero es un símil muy importante para entenderlo. En las vacas pasa lo mismo. O sea, las hijas que nacen de vacas que tengo micotoxina, que tengo mal confort, que están con estrés térmico en los últimos tercios de gestación, esas viven en promedio un año menos. ¿Qué datos tan importantes? Por eso a veces pone contexto donde tengo que trabajar. O sea, porque hay 50 cosas que tengo que mejorar en la lechería. ¿Dónde pongo los pocos recursos que tengo que tengan más impacto dentro del sistema? Wow. Creo que eso va a ser una tarea que nos va a quedar para hacer el análisis estadístico en el Bajío. Bueno, y cómo la siguiente pregunta que te tenemos es, ¿cómo podemos maximizar la eficiencia
operativa en una lechería y cuáles son las áreas clave donde debemos de concentrar nuestros esfuerzos. Hay una cosa, Sirio, que he hecho últimamente, que es ayudar a un productor a organizarse. El productor tiene la trayectoria, ¿no? Tiene la trayectoria, heredó a veces de la familia, o sea, hay 1, 2, 3, 4 generaciones. Me gusta mucho trabajar con esos productores que vienen de muchas trayectorias. Y él necesita tener un objetivo claro, o sea, tiene que ser como un láser, ¿no? Ahí tengo que ir. Y ahí las áreas que le mencioné, él tiene que focalizarse en cosas que realmente, o sea, pueda producir más con menos. Y para eso él necesita sí o sí mejorar, o primero saber dónde está parado con la calidad de forraje, ¿no? Con los forrajes. Los concentrados no hay mucha variación. Los forrajes. Sí, claro, es donde está la mayor. ¿Por qué le digo esto? Porque el negocio lechero es el arte de controlar variación y manejar riesgo. Repite eso, por favor. El negocio lechero es el arte de controlar variación y manejar riesgo. ¿Qué significa? Que si ¿Puedes repetir otra vez eso? Sí, ahora lo repito. Si controlan variación, automáticamente controlan riesgo, ¿no? Entonces, yo te voy a abrir un paréntesis, pero nosotros aquí en GACSA hemos trabajado mucho en la administración de riesgos y eso oye muy técnico acá, pero realmente eso es prácticamente el análisis de tu entorno. ¿Cuáles son lo que generan riesgo, lo que genera variación? Exacto, y es ir en contra de la variación, porque en la medida que tú puedas tener la estabilidad tanto de alimentación, de calidad, de costo, estás haciendo más plana tu operación y puedes predecir mejor. Puede predecir mejor, y lo que hemos visto es, bueno, las 4 áreas, por eso el negocio lechero es el arte de controlar variación y manejar riesgo, y lo que hicimos, integramos las 4 áreas que son las palancas que mueven el negocio lechero en el mundo: los forrajes, el programa de transición, el programa de crianza y recría y las personas. ¿Puedes repetir eso, por favor? Eso tiene que quedar como un estándar. Las 4 áreas que generan las palancas que generan el negocio lechero eficiente, los mejores productores en el mundo, tienen muy buena calidad de forraje, son muy buenos en la transición con instalaciones simples y manejo simple. No complicar mucho los procesos. Muy buenos en la crianza, ¿no? Muy en la recría hasta el final, y manejan los equipos de gente, es admirable. O sea, y tienen un panel de control en la lechería que une estas 4 áreas. ¿Ah? Perfecto. Y es muy simple, por eso es muy satisfactorio. ¿Y qué me di cuenta, Sirio, cuando empecé a trabajar con estos equipos eficientes? Que la gente no es diferente que el otro lado, tienen más confianza. Porque cuando les va bien, hacen algo, les da confianza. Claro. Y baja el nivel de conflicto. Y ahí uno lo ve al equipo expresar potencial. Extraordinario eso lo que acabas de decir. Eso aquí, bueno, yo lo he visto como metodología y denomino lo que es el cuadrante de la confianza entre lo que está en 3 rasgos, ¿no? Uno es el control interno. Para nosotros es el control interno, el saber hasta dónde llegas, qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. El otro es el control operativo, el saber qué número tienes que lograr, cuánto tienes que conseguir, cómo lo vas a conseguir. Y el otro es el sistema de gestión, que es el que hace funcionar todo esto, ¿no? Cuando tú tienes ese cuadrante claro, como persona, sabes que te puedes equivocar, ¿no? Que tienes el espacio para equivocarte, pero que pues tienes la confianza de opinar y de proponer. No, sin duda. Y dentro de estas 4 palancas que le mencionaba, Sirio, es sin duda que van a tener que tener el programa de reproducción que tiene que encajar, el manejo nutricional, el manejo del mixer y eso, pero es parte de estas 4 áreas que son tan sensibles en el sistema lechero. Excelente. Tan sensible. Yo creo que pues, eso es un aprendizaje que creo que puede funcionar no nada más en Ohio, sino en toda explotación. Claro, porque una vez cuando hemos puesto el panel de control, lo que le agregamos fue un proceso preventivo y de mejora continua. Entonces,
da mucha confianza a las personas cuando ellos lo pueden tocar al sistema y lo tienen control. Claro. Y el sistema, solo si lo saben leer, es el aprendizaje interno que tienen. O sea, es muy gratificante, claro, y hacen cada vez más eficientes los sistemas. Empiezan a que nosotros les ayudamos es cómo tomar una decisión. Claro. ¿Ah? Con buena información y dentro del sistema, dentro de su propio sistema. Oye, entonces, ya para concluir, podemos por última vez, te he dicho varias veces te he pedido que repitas varias veces estas cosas, pero por última vez puedes repetir entonces estos 4 y te vas a ganar esta vaca. Te la vas a llevar a Ohio, pero puedes repetir, esa te la llevas. A consecuencia de tanta pregunta y tanto repetirlo, puedes repetir estos 4. Sí, no, sin ningún problema. Sin ningún problema. Partimos de la premisa que el negocio lechero es el arte de controlar variación y manejar riesgo. O sea, el productor que entiende esto, si él controla variación dentro de su sistema, hace mucho dinero. Mucho dinero. ¿Ah? Porque se hace eficiente. Claro. Se hace eficiente. Y encuentra estándares. Y dentro de esas 4 áreas grandes que nosotros tenemos es los forrajes, que es un arte, y arte es ciencia, ¿no? Tiene un gran componente de ciencia. La parte de transición, que están las instalaciones, la parte de preventiva, la parte de salud, la parte de reproductiva, toda la parte de nutrición. La crianza, hasta que vuelve a parir otra vez, el programa completo. Y las personas. ¿No? Las personas es como si fuese el pegamento que hace que el sistema esté junto y que funcione. Es como si uno escuchara una orquesta que suena lindo. Exactamente. Armónico, claro, coordinado, que sintonice. Entonces, fíjate qué valioso es. Tan importante es el forraje, ¿no? Y todo lo que, la ciencia que se suscita en el campo y que va a ir a dar a la boca de las vacas, como la crianza, como la transición, como las personas. O sea, estás hablando de elementos que de ahí partí prácticamente. Esa es la base. Esos productores, cuando nosotros los miramos, Sirio, o sea, ustedes piensen que, le doy un ejemplo económico para que lo entiendan por qué es importante esto. Nosotros monitoreamos mucho la longevidad de las vacas. ¿Cuánto dura una vaca en un sistema productivo? Sí. Bien, nosotros hemos pasado de 2,6 lactancia, o sea, una vaca puede llegar a tener 6 años o 5 años, pero 2,6 lactancia, a 3,5 o 3,6. No, de 2,6 a 3,6. O sea, ahí tenemos un año más, ¿no? O sea, 10 unidades, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, sí, hasta 3,6. ¿Qué significa en términos económicos para un productor eso? Son $100,000 cada punto porcentual. Wow. Cada 1,000 vacas. O sea, él pasa de 2,6 a 3,6 y él aumentó $1,000,000 la producción con lo mismo. Cada 1,000 vacas. ¿Sí? O sea, depende mucho del precio de la leche, el precio del alimento. Claro, pero estás hablando de eficiencia, eficacia y efectividad al mismo tiempo. Y ahí nos dimos cuenta nosotros cuando tocábamos estas variables, cómo impactaban el número económico. Y eso es muy motivador para el dueño. Porque el dueño al final del día tiene que pagar las cuentas. Y él sin recursos no puede crecer, o no puede cambiar, o no puede hacer determinadas cosas. Y entendiendo la fórmula y viendo los resultados es como esta vaca funciona bien. Así es. Pues muy bien, oye, yo creo que esto ha sido un mensaje extraordinario que va a tener eco y vamos a poder trabajar más adelante en la conexión de estos indicadores hacia proyectos específicos aquí con nosotros. Y bueno, por último, ¿qué mensaje te gustaría compartir con los profesionales y técnicos jóvenes que hoy están comenzando su actividad en esta industria lechera? Es una muy buena pregunta, Sirio. Una cosa que me gustaría decirle, primero que los necesitamos.
Exacto. O sea que hay trabajo. Sí, Hay trabajo y seguro. Los necesitamos, que el futuro es fascinante. No, eso no significa que va a ser fácil, pero es fascinante y que tienen toda la tecnología para resolver el problema que Gustavo no lo podía hacer hace 20 años. O sea, fíjense en qué tan corto tiempo nosotros pudimos llegar a tener tanta tecnología. Eso. Entonces, el futuro es fascinante y se tienen que comprometer. Y voy a retomar dos cosas que dije al principio. Entender qué es la suerte, ¿no? Es donde confluye la preparación con la oportunidad, y entender qué es el éxito. No tener miedo al fracaso, porque es una sucesión de pequeños fracasos y aprendizajes, o sea, es un proceso. ¿Ah? Entonces, por eso digo comprometerse, porque no al primer obstáculo uno abandona. Claro. Hay que comprometerse. Lo que sí no les puede pasar a los jóvenes es que siempre se equivoquen con lo mismo, porque no aprendieron. Exactamente. ¿Ah? Pero sí que el futuro es fascinante. Ese sería el mensaje final. Muy bien, pues yo creo que con esto vamos a concluir. Agradecemos muchísimo tu espacio con nosotros. Esperemos que no sea la única vez ni la última. Podemos conectarnos vía Zoom para los siguientes. Por ahí vamos a organizarnos. Y quiero agradecerte. Y bueno, esta vaca ya es tuya después de tantas repeticiones a esos factores clave. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un honor tenerte en AXA. Gracias a ustedes, Sirio, y al equipo por recibirme y por la oportunidad de interactuar con ustedes. Gracias a todos ustedes y estamos abiertos en nuestros canales de medios digitales para que por favor nos sigan y nos den like y nos sigan en YouTube. Muchas gracias.